Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Cada año en esta oportunidad y en este tiempo se reúne lo que se llama el Congreso de Davos en las montañas suizas a meditar, a pensar sobre el futuro de la humanidad, sobre todo en este año tan complicado, particularmente con los conflictos entre Rusia y Ucrania, la situación del Medio Oriente, la nueva presidencia de Donald Trump, los conflictos del hambre y la miseria en el mundo, la situación ecológica y ambiental y, por supuesto, el tema central que fue la inteligencia artificial, donde desde el mismo Trump que habló desde Estados Unidos se refirió a ese tema, por supuesto con algunos señalamientos en materia económica dura contra Europa. Sin embargo, en ese contexto internacional de llegar a acuerdos fundamentales con la negociación hacia la paz y no al conflicto. Dentro de ese criterio, naturalmente, en la reunión de Davos también se planteó para América Latina la necesidad del desarrollo económico y social, la defensa de los derechos humanos y la democracia, y naturalmente, como un observatorio mundial, impulsar la economía pero con un sentido humano. Dentro de ese criterio, pues se espera en América Latina cómo va a ser la política de Estados Unidos, particularmente cuando hay un hombre muy definido en la política internacional como es el secretario de Estado, que es el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, un cubano nacido en los Estados Unidos, norteamericano, casado con una colombiana y que ahora empieza precisamente la cercanía con América Latina, visitando 5 países de nuestro continente, incluyendo Panamá, donde hay un conflicto por la amenaza de Trump de ocupar el canal de Panamá. Su primer viaje al extranjero es como jefe de la diplomacia americana para abordar la agenda del presidente Donald Trump centrada en recuperar el canal de Panamá, restringir la migración y además con una política clara dentro del mundo que ya quisiera que no fuera más multipolar, sino centrado en la unipolaridad de Estados Unidos con la fuerza de la economía y además con el armamentismo dentro del criterio de ser una potencia. De allí lo peligroso, la incógnita que crea el presidente Trump, sobre todo cuando dejó de lado prácticamente su discurso a toda América Latina y al Caribe. Veamos. Marco Rubio irá a 5 países de América Latina en su primer viaje al extranjero como jefe de la diplomacia de Estados Unidos. El secretario de Estado visitará Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, y será el primer jefe de la diplomacia estadounidense en estrenar el cargo con un viaje a América Latina en más de 2 décadas. Rubio tiene previsto abordar la agenda del presidente Donald Trump, centrada en recuperar el canal de Panamá, para lo cual no descarta el uso de la fuerza militar. Otro tema importante es el de la migración. Rubio, que se estrenó esta semana en el cargo, prometió una política exterior pragmática, que en el caso de América Latina se centrará en frenar la migración masiva y garantizar la seguridad de las fronteras. Después de su investidura, Trump puso fin a un programa de su predecesor Joe Biden destinado a ofrecer vías legales para la solicitud de asilo y en su lugar ha amenazado con bloquear el acceso a los migrantes sin visa y deportar a los que se hallen en situación irregular en Estados Unidos, empezando por aquellos con antecedentes penales. Aunque el Departamento de Estado no dio una fecha exacta, informó el jueves que la gira de Rubio está prevista para los últimos días de enero. Y en cuanto a Suiza, decíamos que Davos es el centro de atención mundial, precisamente en Berna, que es la capital política de Suiza, aunque Zurich es la capital económica. Está de embajador un compañero nuestro que trabajó muchos años en la Cancillería, que es Roy Chatterton Matos, embajador de Venezuela en Suiza, y en Suiza hay una delegación importante y una embajada en Caracas. Pero esto se trata de Davos, es una reunión donde están todos los jefes de Estado que participan directamente o a través del mundo virtual, como lo hizo el presidente Trump. El presidente de Estados Unidos precisamente invitó a los empresarios reunidos allí en Davos, en la Foro Mundial, a producir en Estados Unidos, porque si no tendrían que pagar aranceles para vender sus productos en el país. Es decir, hay un proteccionismo exagerado, se rompe con la globalización como venía ocurriendo y siguen los modelos de algunos europeos como Polonia, Austria y Hungría, con tesis muy nacionalistas contra la migración y buscando el interés nacional sobre lo colectivo, lo cual puede crear una situación muy difícil en el futuro y sobre todo en la parte económica, preocupados los europeos, los chinos con los aranceles que van a poner y naturalmente la economía mundial buscando nuevos rumbos, donde en Davos se insistió, y así lo hizo el Papa al final, en el parte de derechos humanos de la economía mundial y el uso bien directo de la inteligencia artificial, al cual también se refirió Donald Trump.
Lo que el mundo ha presenciado en las últimas 72 horas no es nada menos que una revolución del sentido común. Con esas palabras, Donald Trump defendió el jueves en el Foro Económico de Davos las medidas que ha adoptado y anunciado desde que asumió el poder el lunes. En un discurso desde la Casa Blanca difundido ante la élite empresarial de todo el mundo, promocionó sus planes para recortar impuestos, desregular industrias y adoptar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. Pero también les transmitió un mensaje muy claro. Mi mensaje para todas las empresas del mundo es muy simple. Vengan a fabricar su producto a Estados Unidos y se beneficiarán de los impuestos más bajos que en cualquier otra nación. Los estamos reduciendo muy sustancialmente, incluso comparados con los recortes de impuestos originales de Trump. Pero si no producen en Estados Unidos, que están en su derecho, entonces muy simplemente tendrán que pagar un arancel. Distintos montos, pero un arancel que enviará cientos de miles de millones de dólares, incluso billones de dólares, a nuestro tesoro para fortalecer nuestra economía y reducir la deuda. El mandatario ya había anunciado durante su investidura su intención de imponer aranceles contra algunos de sus principales socios comerciales, entre ellos China, Canadá y México. El jueves, Trump instó además a Arabia Saudita y a la OPEP a bajar el costo del petróleo. Intensificó también la presión sobre la Reserva Federal estadounidense al exigir una reducción inmediata de las tasas de interés. Y aprovechó para recordar que su país ya solo reconoce 2 géneros. Según indicó, las operaciones de reasignación de sexo se volverán muy raras en Estados Unidos. Esta intervención del presidente Donald Trump lo hizo en forma virtual desde los Estados Unidos, mientras que hubo mandatarios como el presidente de España, Sánchez, que hizo un gran discurso sobre la inteligencia artificial, pero también fue importante el mensaje del Papa Francisco hablando de la espiritualidad, de la moral y de la ética que es necesaria para reglamentar la inteligencia artificial y evitar que se convierta en destructora del ser humano, porque puede sobrepasar en capacidades a la propia inteligencia humana, aunque en todo está la moral, y por eso hoy nos referimos en análisis en profundidad a este tema de la inteligencia artificial y después con las entrevistas de siempre en el mundo internacional. Ya regresamos. Está finalizando en Davos el Foro Económico Mundial. Líderes políticos, empresariales y académicos de todo el mundo se reúnen para esta 55 edición que la hacen en la ciudad suiza de Davos el 20 al 24 de enero. Y el evento de este año buscó impulsar una transición hacia una economía digital y sostenible, resaltando el papel de la inteligencia artificial y el comercio global como ejes transformadores. Porque el mundo hoy, con los desafíos como el cambio climático, los conflictos geopolíticos y las disrupciones tecnológicas, hacen que el Foro Económico Mundial subraye la importancia de la colaboración global para garantizar un futuro inclusivo y sostenible. Estamos viviendo la era de la inteligencia artificial y se exige la cooperación internacional, la cooperación entre estados, entre sistemas jurídicos, políticos y económicos, que permitan superar el creciente proteccionismo y fomentar la colaboración internacional en un entorno marcado por tensiones geopolíticas y estos avances tecnológicos como la inteligencia artificial. Por eso el lema del foro fue Colaboración para la Era Inteligente, que reúne a unos 4.000 participantes, entre ellos jefes de Estado, líderes de empresas, académicos y representantes de organizaciones civiles nacionales e internacionales. Entre los asistentes estuvieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Javier Milei por Argentina y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Uno de los ejes centrales de la agenda es la revolución digital, impulsada precisamente por la inteligencia artificial. Se afirmó la necesidad de que debe ser responsable e inclusiva, destacando el potencial para mejorar áreas críticas como la salud, la educación y el medio ambiente, pero normativas adaptadas a este fenómeno con la referencia siempre de lo jurídico y lo moral. Esta cuarta revolución industrial de la inteligencia artificial es necesariamente una herramienta clave para abordar los desafíos globales, pero su implementación debe estar acompañada de estándares éticos claros y salvaguardas jurídicas universales y nacionales. Un llamado a los políticos, a los jurídicos, a los filósofos, a los sociólogos, para normativas internacionales que permitan el intercambio seguro de datos, una base esencial para el avance de tecnología en la inteligencia artificial, la computación cuántica y el blockchain. Entre la iniciativa presentada en Davos se encuentran las plataformas
como Gaia X, un proyecto europeo que facilita el acceso a grandes bases de datos de manera segura y conforme al Reglamento General de Protección de Datos, ya aprobado por la Unión Europea. Y según los organizadores, esta infraestructura digital es clave para que las empresas emergentes y los gobiernos aprovechen el potencial de la inteligencia artificial en sectores como la medicina, la movilidad y las finanzas. Precisamente con la elección del presidente Trump y varios gobiernos europeos con un creciente proteccionismo que domina la política económica, han adoptado políticas nacionalistas y arancelarias que, según los expertos, podrían frenar el comercio y la innovación global. Por eso se ha pedido un enfoque colaborativo que fomente el comercio digital y la integración económica. Allí estuvo presente la Organización Mundial de Comercio, que destacó que la cooperación multilateral es esencial para consolidar un sistema económico inclusivo. Se puso como ejemplo el proyecto X-Road de Estonia, que facilita el intercambio seguro de datos entre sectores públicos y privados, destacados como la colaboración internacional que pueda llamar el camino hacia una transformación digital inclusiva. Ahorra miles de horas de trabajo a los ciudadanos de Estonia cada año y ha sido señalado en Davos como un modelo a seguir por otros países. Además de la transformación tecnológica, los desafíos geopolíticos ocuparon un destacado lugar en la agenda del foro.